Bueno, vamos a empezar revisando qué necesitamos tener instalado para poder correr un script de Python. No propiamente Python, sino vamos a utilizar todas las herramientas numéricas que tiene NumPy y SciPy, que son paquetes precompilados para poder utilizar funciones especiales, hacer integración numérica, etcétera. Y así la programación es más amigable, porque si utilizamos solamente Python es un poco más laborioso. Entonces, en nuestro sistema Linux, que puede ser un Ubuntu o un Debian, como en este caso es un Debian, podemos revisar con el aptitude y la paquetería que tenemos que instalar o que ya tiene que estar instalada es el paquete Python. Bueno, es Python. Yo tengo Python 3. Aquí está, y si no está instalado, ahí lo agregamos con más y la tecla G. El paquete NumPy o de NumPython, Python NumPy, aquí está, NumPy. Y el paquete SciPy, aquí está, Python SciPy. Nosotros no vamos a utilizar el Jupyter ni nada por ahora. No vamos a utilizar la consola interactiva, solo vamos a programar al estilo clásico, con scripts. Entonces podemos irnos, por ejemplo, a cualquier carpeta. Yo me voy a ir aquí a esta carpeta temporal y luego voy a grabar el script para que no se me pierda. Pero vamos a ver. Yo, aparte de esta consola, que es la consola del Xterminal, del Xterm, también uso Genome Terminal, que es más amigable, más bonita. E incluso para trabajar en Python o en Python tengo este color blanco de fondo. Vamos aquí al temporal. Entonces vamos a hacer un ejercicio muy sencillo para introducir el uso de Python. Entonces, en esta primera lección vamos a aprender a definir funciones y a invocarlas, es como lo más básico, y a graficarla. Entonces yo utilizo un editor que se llama Emacs. Es el mejor editor, creo que es el mejor editor que hay, pero pues cualquier editor de texto plano sirve. Pero Emacs a mí me gusta mucho porque tiene modo de comandos resaltados. Ahorita lo vamos a ver. Entonces voy a ponerle un nombre a este archivo. Se va a llamar, por ejemplo, leg01. La extensión es py, o sea, y, con espacio y el carácter ampersand. Podemos ejecutar cualquier cosa desde la consola sin perder la consola. ¿Qué quiero decir con sin perder la consola? Quiere decir que cuando volvemos a la consola está libre para poder escribir acá. Sin el ampersand quedaría la consola ocupada con el programa que está corriendo en primer plano, pero aquí está en segundo plano. Entonces la consola está libre para ejecutar otros comandos. Bueno, entonces aquí está el Emacs. Él abre dos buffers, el buffer donde vamos a trabajar y otro buffer informativo. Esto es algo que a los nuevos usuarios les molesta, porque no saben pues cómo cambiarse o cerrar el buffer, pero es muy sencillo. Hay dos formas de cerrarlo. Una es con pararse en el buffer que queremos mantener, y con las teclas control X. Entonces miren que cuando yo doy control X, aquí abajo aparece control X, y si estamos en esta y queremos mantenerla, le damos 1 y se mantiene.
si estuviéramos en el otro buffer le damos 0 y cierra el buffer, pero ahora estamos acá. Un consejo que es muy útil cuando uno programa en cualquier lenguaje es en la primera línea poner el nombre del fichero. En Python se comenta con el tecla numeral, entonces puedo poner el nombre del fichero para saber en qué fichero estoy sin necesidad de mirar en otra instancia o en otro lugar. Aquí está, pero imaginemos que estemos abriendo este fichero en B, por ejemplo, o en nano, que no sepamos cómo se llama. En la primera línea está el nombre del fichero. Para guardar en Emacs podemos darle Save con el botón, pero para agilizar esto y hacerlo más rápido con el teclado podemos dar Control X. Miren que nuevamente se activa acá Control X y Control S después. Ahí está Control S, de acuerdo. Entonces es muy fácil grabar. Los comentarios ya dijimos, vamos a poner un comentario acá que diga módulos del sistema. Módulos del sistema. Bueno, perdón ahí por todos los ruidos que están escuchando al fondo, pero mis roomies están haciendo un escándalo. ¿Está entrando el audio? Sí, estoy verificando que no está grabando nada aquí y que no se esté escuchando nada. Entonces en los módulos del sistema vamos a importar la librería NumPy. Entonces le damos el comando import y aquí es donde se puede ver que Emacs resalta el comando, y la librería se llama NumPy o NumPy, pero para no estar invocándola con el nombre completo podemos importarla como np. También vamos a necesitar para graficar la librería matplotlib, que pertenece a la paquetería pyplot. Entonces la importamos. La librería es matplot.pyplot. No, es matplotlib. Matplotlib.pyplot. Pero para no escribir todo eso, cada vez que vamos a invocarla, matplotlib, la podemos importar como plt. Es como lo estándar que se usa cuando se programa en Python. Ahora sí, bueno, guardamos Control X, Control S y podemos hacer el ejercicio de hoy, que es por ejemplo definir una función. Entonces pongámosle acá definición de una función. Ahí perdonan que no utilice tildes, pero depende. A veces hay unos editores que no reconocen los metacaracteres de tildes y esas cosas, la codificación, quiero decir. Entonces, como esto está diseñado principalmente para trabajar en inglés, entonces mejor evitar tildes. Control X, Control S. Entonces vamos a definir una función cualquiera, que se define con este comando def, y aquí el nombre de la función. Yo la voy a llamar gdx. Gdx, damos 2 puntos y notamos que al dar enter, eso es una característica de Emacs que él reconoce que estamos en Python. Entonces él da un tabulador y aquí vamos a definir nuestra función. Entonces podemos escribir f igual, como nosotros importamos la librería NumPy as np, y en esa librería viven las funciones especiales para invocar una función o cualquier función definida en la librería numérica. Entonces vamos a escribir np, y cualquier función que esté definida ahí uno la invoca después de un punto. Por ejemplo, si voy a graficar seno de x, entonces seno de x sin x, entonces no solo pongo seno de x, sino np.seno de x. Y pues bueno, voy a multiplicar aquí por x para que la función quede más interesante, que no sea solo seno. La parte final de la definición de la función, después de dar enter, es el comando return f. Entonces ya miren que salimos del entorno con tabulador y está definida nuestra función. Lo guardamos
control X, control S, y ya está definida una función para poder invocarla. Pero entonces, ¿cómo vamos a obtener las cantidades, las parejas XY? Puede haber varias formas, con un ciclo for, invocarla 10 veces, 100 veces, pero Python tiene unas herramientas para trabajar con arrays. En este caso son muy útiles. Tal vez más adelante vayamos a necesitar trabajar directamente con cada punto, entonces no utilizaríamos los arrays, pero como estamos aprendiendo y en este ejercicio solo nos interesa definir funciones y graficar, vamos a utilizar los arrays que él trae por defecto para crear dominios. Entonces voy a poner aquí creación de un array, un array, y entonces entre paréntesis le voy a poner que va a ser el eje X de nuestra gráfica. Como es el eje X, puedo poner X otra vez. Este X no tiene nada que ver con la definición de acá. Esta X que está aquí es la variable independiente dentro de la definición de la función. Entonces esto no tiene nada que ver con este array. Bueno, tiene que ver porque luego vamos a alimentarlo por acá. Pero yo aquí podría poner cualquier letra, pero pongámosle X. Entonces la función está definida en NumPy. No sé cómo se pronuncia, si es NumPy o NumPy. Hay que averiguar. NumPy. Bueno, digamos NumPy. Entonces np punto, y la función es linspace. Esa función tiene 3 argumentos, o digamos sí que 3 cosas en el argumento. Entonces el inicio puede ser en 0, donde queremos que termine, o sea en 10 por ejemplo, o sea X inicial, X final, y cuántos puntos habrán entre el inicio y el fin. Entonces pongámosle 100 puntos, vamos a ponerle 60, 80 para graficar. Allí está creado el dominio, el eje X. Guardamos con control X, control S. Ahora vamos a evaluar la función. Entonces pongámosle aquí evaluación de la función. Evaluar una función en ese dominio en Python es muy fácil. No vamos a hacer ciclos for ni nada, sino que simplemente decimos y igual g de x. Pero ahora sí, como x ya está definido aquí, ya creamos un array definido en el eje x que contiene estos puntos, 100 puntos entre 0 y 10, o sea cada punto 1. Este x lo alimentamos aquí en g de y, entonces ese y va a ser otro array. Si a g le alimentamos un número, él arroja un número, y si le ingresamos un array, él arroja un array. Eso Python lo hace automáticamente, él entiende con qué la estamos alimentando. Listo, así se evalúan funciones, arrays de funciones. ¿Cómo graficamos eso? Ya vimos que tenemos esta librería plt, matplotlib.pyplot, le importamos como plt, entonces vamos a usar cosas que hay allí. Entonces vamos a graficar. Entonces ponemos el comentario, creación de la gráfica. Es muy sencillo. Allá en plt hay cosas definidas. Entonces la cosa que está definida para graficar, la función que está definida es plot. Entonces en matplotlib.pyplot existe la función plot. Para no escribir todo eso, importamos esa librería como plt. Aquí podríamos poner lo que quisiéramos en lugar de plt, pero para no confundirnos y para seguir como la norma, lo que usan los programadores, ponen plt, es muy común poner plt. Entonces plt.plot, ¿y qué vamos a graficar? Pues los dos arrays, x, y. Listo, ya está creada la gráfica. Ahora solo hay que mostrarla. Entonces finalmente
mostrando la gráfica. Y la gráfica la mostramos con el comando show, que también está definido en matplotlib, no sé qué cosa, en plt.show y con argumento en vacío. Entonces allí está escrito todo lo que necesitamos para evaluar una función y para graficarla. ¿Qué hacemos con este script? Miren que el script está guardado aquí en tmp lex01, o sea, aquí. Con ls pues listamos todo lo que hay ahí. Bueno, son cosas que están en el temporal, no nos importan ahorita. Entonces vamos a correr el script en Python, pero como nosotros estamos utilizando librerías de ePython, estas del sistema ePython, tenemos que correr el script en ePython. Entonces para correrlo simplemente escribimos ePython y le pasamos el script y damos enter, y si todo lo que escribimos está bien, tendremos que obtener una hermosa gráfica de la función que nos interesa graficar. Bueno, está tardando un poco porque aquí el computador es un poco lento. Perfecto, aquí está nuestra figura. Bueno, entonces para no agotarnos en este video, vamos a terminar aquí esta lección, donde solamente hemos aprendido a importar estas librerías, a definir una función y a graficarla. Para eso definimos el dominio, evaluamos ese dominio y utilizamos las librerías de graficación. Entonces vamos a dar por terminado esta pequeña lección, y si esto quedó bien, pues espero que haya quedado bien.